Es normal tener ganas de recuperar la vida que teníamos antes, porque hemos perdido mucho en estos 14 meses. Lo más importante porque son irreemplazables las personas fallecidas y también los ratos que no hemos podido pasar con familiares y amigas, pero hemos perdido más. Empleo, capacidad económica y ocio, claro que sí, también ocio. Viajes, tiendas en cuadrilla, celebraciones de cumpleaños, conciertos, pero que nadie nos intente convencer de que ir de cervezas o potear nos hace libres. Para ser libres necesitamos residencias en las que nuestros mayores reciban las mejores atenciones y las trabajadoras tengan buenas condiciones laborales. Necesitamos un sistema educativo que no acepte que niños y niñas estudien varios cursos en barracones y una sanidad en la que no haya que esperar meses para una prueba médica. No podemos ser libres con sueldos de miseria o si las condiciones laborales nos llevan a la depresión. Una persona joven que no llega a fin de mes, no ve oportunidad de dejar de vivir en la casa familiar o en un piso compartido y que encadena contratos temporales con sueldos de miseria, difícilmente será libre con una cerveza en la mano. Necesitamos responsables políticos que se comprometan a trabajar en las instituciones para asegurar esos parámetros básicos. Después ya elegiremos cada una si lo que nos hace libres y felices es tomar un pote, ir al monte, al cine o a nadar. Necesitamos también representantes políticos responsables que dejen claro que el fin del estado de alarma no significa el fin de la pandemia y que actúen en consecuencia. Tenemos que exigir a las instituciones que construyan una sociedad basada en la justicia social, en la que todas las personas podamos desarrollar nuestro proyecto de vida con garantías.